Bienvenido al Discipulado. Qué gusto estar nuevamente contigo compartiendo y aprendiendo la palabra de Dios. Estamos hablando sobre nuestro ADN, aquello que nos caracteriza y nos hace únicos como iglesia. La semana pasada estuvimos hablando sobre la responsabilidad y, ¿sabes? Esta semana volveremos a hablar de la responsabilidad. Hablamos que la responsabilidad, según la definición que encontramos en el diccionario, son tres cosas importantes y nos dice cualidad de la persona responsable. Otra cosa importante es que la responsabilidad es una circunstancia de ser culpable de una cosa. Y la tercera, la responsabilidad es una obligación de la que una persona debe de responder. La gente responsable sabe responder. Estuvimos hablando que al perezoso no tenemos que contratarlo, que no le tenemos que dar trabajo, y dijimos que Dios tampoco le daría oportunidades a la gente que no es responsable. Estuvimos hablando sobre diferentes puntos de la responsabilidad. Hablamos sobre Noé, que fue responsable en construir el arca. Hablamos sobre la responsabilidad que tuvo José y por eso Dios lo puso a gobernar. Y hablamos sobre la responsabilidad de Jesús. Estuvimos hablando que Noé fue el que construyó el arca por la salvación de su familia y pensó en la responsabilidad de salvar a la gente. Pero también encontramos que Adán fue irresponsable por haber caído en el pecado y quiso culpar a su esposa. Pero encontramos que Jesús se levantó como alguien de responsabilidad y nos enseñó que la gente responsable va a pagar siempre sacrificios. Vamos a seguir hablando sobre esta virtud de la responsabilidad. Hechos en el capítulo 6, versículo 3 nos enseña: por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. El libro de los Hechos nos habla de estos hombres que necesitaban los discípulos de Jesús poder escogerlos. Dice que los discípulos de Jesús habían desentendido sobre la oración y la palabra por servir a las mesas. Ahora vienen los apóstoles y toman la decisión de levantar un grupo de servidores dentro de la congregación. Y entonces empiezan a ver qué características tenían que tener la gente que serviría junto con los apóstoles. Y ahí surgen estas especificaciones. Escogieron a 7 personas de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podían encargar la tarea. Esto quiere decir personas que fueran responsables. ¿Sabes qué encuentro en este pasaje? Nos habla sobre el perfil que la gente tiene que tener para poder servir. Nos enseña la responsabilidad. Hay gente que muchas veces quiere servir, pero no le gusta tener responsabilidad. Hay gente que se pelea incluso porque dicen, es que a mí no me pusieron a hacer esto. Pero ¿cómo te pueden poner a hacer algo cuando ni siquiera has sido responsable con las cosas pequeñas? Como dice la Escritura, el que no es fiel en las ganancias pequeñas, ¿cómo Dios le dará las propias? Si no somos responsables con pequeños actos, con cosas pequeñas, con cosas sencillas, por ejemplo, el reporte del grupo en casa. Si no somos responsables por la entrega de un reporte, ¿cómo tú pretendes que Dios te pueda delegar o asignarte nuevas tareas si con algo tan pequeño no eres responsable? Si no eres responsable por llevar a tus ovejas el domingo a la iglesia, ¿cómo tú pretendes que Dios te pueda delegar una red de miles de personas? Todo comienza con pequeñas acciones. La Biblia nos enseña que estos servidores tenían que saber responder y les habían que poder encargar la tarea que se les había asignado. Te hago esta pregunta. ¿Tú eres responsable con las tareas que se te asigna en tu servicio dentro de la iglesia? ¿Eres una persona responsable con tus obligaciones en tu grupo en casa? ¿Eres una persona responsable en tu familia? ¿Sabes responder en tus ocupaciones? Mira lo que dice la Escritura en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 8. Y dice la Escritura: pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La Biblia nos está hablando acá sobre el hombre, sobre la cabeza de la casa. Y dice que si este hombre no provee para su esposa, para sus hijos o para sus padres, especialmente para los de su casa, es un hombre que ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Te das cuenta de esto? Dice que ha negado la fe. ¿A dónde te puede llevar la irresponsabilidad? A negar tu propia fe.
Estos hombres vienen a negar la fe en Jesús por no cumplir con una responsabilidad. Imagínate a dónde trasciende la irresponsabilidad. Y dice que son peor que un incrédulo. Imagínate que la Biblia reconoce que alguien que no es responsable es peor que un incrédulo porque no cumple con la responsabilidad de saber responder ante su casa. Hombres que se gastan el dinero, lo invierten en cualquier cosa y no se preocupan por la educación, la alimentación y las obligaciones que tienen en la casa. Pero sabes, este principio no solamente aplica para el cabeza de la casa, aplica para todos. Para la mujer que no es responsable en proveer en casa lo que le corresponde. Habla sobre las funciones en el hogar, habla sobre las funciones dentro de la familia. Por lo tanto, también podemos comprender de las funciones dentro de la iglesia. La familia es una iglesia. ¿A dónde me puede llevar una irresponsabilidad? Me puede llevar a perder la misma fe que Dios me dio. Te pregunto, ¿has sido una persona responsable? ¿Te comportas como alguien responsable en lo que se te ha delegado? En tu grupo en casa, en tu clase de academia, en tu discipulado, en llevar la refacción, en la academia avanzada que recientemente estamos saliendo y concluyéndola. ¿Fuiste responsable? ¿Qué crees? ¿Has sido responsable en tu servicio? ¿O sales diciendo, no, siempre hay alguien que lo puede hacer? No importa, siempre hay alguien que lo hace. Oh, estoy muy cansado. ¿Recuerdas del perezoso? Hablamos la semana pasada sobre el perezoso. Esa gente por pereza deja la responsabilidad. Sabes, a veces he escuchado argumentos de gente que me hace saber, pastor, disculpe, no pude llegar porque no sentí la alarma. Es que no me pude levantar, me quedé dormido. La pereza los lleva a ser irresponsables. Una persona responsable es una persona que estará al tanto, estará al pendiente, va a prever, es una persona que sabe responder. Este pasaje nos está hablando sobre esos hombres que no quieren responder por su familia. Mira lo que dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. La Biblia nos enseña que todos daremos un día cuentas a Dios de qué hicimos con nuestras responsabilidades. Lo que hiciste fue bueno, lo que hiciste fue malo. No importa, siempre le darás cuentas a Dios de tus responsabilidades. Esto a mí me dice que tendrás que saber pararte un día delante del trono blanco y responder por tus actos. ¿Estás preparado para ese momento? Podrías morir hoy y estás listo para responderle a Dios por lo que tú hiciste. ¿Qué piensas? Debemos de aprender a ser responsables. Debemos de aprender a responder. Debemos de aprender sobre la responsabilidad. No perdamos esta virtud. No perdamos esta esencia que nos tiene que caracterizar. Que en tu trabajo digan, ahí está un discípulo de Comunidad Cristiana Zacapa y esa persona es responsable en su trabajo. Esa persona, cuando le delegamos algo, esa persona cumple cada tarea que se le encomienda. Segunda Timoteo en el capítulo 2, verso 15 nos enseña, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Procura presentarte delante de Dios como una persona aprobada, una persona que no tiene de qué avergonzarse. La gente irresponsable va a pasar vergüenzas. ¿Sabes qué pasa cuando alguien no lleva una tarea? Y preguntan, ¿dónde están los platos? ¿Dónde está la tarea que se encomendó? Y esa gente va a pasar vergüenzas. Ahórrate vergüenzas siendo responsable. Pero dice la Escritura, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado. Preséntate delante de Dios como alguien responsable. Alguien que sabe responder por sus actos. Alguien que incluso puede responder por alguien más. Alguien que incluso puede pararse y decir, mire, esta persona no vino, pero no se preocupe. Ahorita solucionamos. Yo le ayudo a ver qué hacemos. Eso es responsabilidad. La responsabilidad trasciende incluso fuera de mis obligaciones.
Una persona responsable es alguien que genera los espacios para que las cosas se den. Y dice la Escritura que maneja con precisión la palabra de verdad. Demos demostraciones de que verdaderamente conocemos y ponemos por práctica la palabra que Dios nos da. Y quiero ir terminando con esto. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. En Nueva Traducción Viviente nos dice: pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo. Mira lo que está diciendo la Escritura, porque eso es algo delicado. Es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo. Nos está hablando de personas que habían recibido a Jesús, que habían sido llenas del Espíritu Santo, gente que había experimentado bendiciones del cielo. Estas personas, ¿a dónde llegaron? Verso 5. Que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Mira lo que dice la Escritura. Las personas que conociendo de Jesús niegan su fe porque son irresponsables ante su llamado, son irresponsables ante sus actos. No les importa las cosas, no les importa lo que Dios dice, no les importa lo que Dios les dio, menosprecian, se convierten en irresponsables. Dice que son personas que ellos mismos vuelven a clavar otra vez a Jesús en la cruz, pero lo peor es que lo exponen a la vergüenza pública. ¿Sabes por qué? Porque son personas que no fueron responsables con su llamado, no fueron responsables con lo que Dios los llamó, con lo que Dios los trajo a hacer. Son personas que cuando están y Dios les habla para hacer las cosas, les tiene un llamado, un propósito, les tiene un destino. Estas personas, lamentablemente, exponen a Jesús a la vergüenza pública, porque la gente se ríe y dice, ¿y no que este era cristiano? Miren lo que anda haciendo ahora. ¿Cuánta gente ha sido irresponsable con su llamado y no ha sabido responder por no querer un compromiso con Dios? Si somos discípulos, seamos responsables y no expongamos a Jesús a una vergüenza pública, porque hemos sido lavados con su sangre. Te invito para que puedas ser más responsable en todas las tareas que emprendas, en todo lo que se te asigna e incluso aquello donde se necesita alguien que sepa responder. Te dejo en este momento para que puedan compartir esta palabra y vuelvan de nuevo a hablar. ¿Aprendieron algo la semana pasada? ¿Lo pusieron por práctica? ¿Vas a aceptar el llamado de la responsabilidad? Los verdaderos discípulos de Jesús somos responsables. Ese es nuestro ADN. Que Dios te bendiga.